¿Qué tal? Este es mi texto de este lunes 26 de julio. Gracias por escucharlo, gracias por estar en Sin embargo al aire. Escribo sobre la consulta ciudadana, que es dentro de una semana, y el título de mi columna es simplemente Sí. Y este es el texto. Curiosamente no fue Andrés Manuel López Obrador quien me convenció de votar en la consulta ciudadana del 1 de agosto próximo, a pesar de que es, aunque no vaya a votar, uno de sus principales promotores. Mucho menos fue el fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien espero poco, honestamente. Fueron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea los que me convencieron. El 2 de octubre pasado, vaya fecha, el ministro de la Suprema Corte dijo: la pregunta de la consulta popular no habla de juzgar, habla de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad y a procedimientos judiciales. Como muchos otros, creo que la aplicación de la ley no debe ser sometida a una consulta. Ni el Ministerio Público ni los tribunales necesitan consultar a nadie para ir por los criminales porque es su obligación. Y si requieren de investigaciones serias, carpetas sólidas y juicios robustos y transparentes que terminen con la plaga de la impunidad y obliguen el castigo a los culpables. La pregunta que aprobó la Corte y que promueve el INE no habla de juzgar, tampoco de los expresidentes, dos palabras que eran clave. Así como así, el ejercicio parecería demagogo e inútil. Pero luego vino el argumento de Saldívar y luego, en ese orden, el mensaje de los zapatistas. Y creo que ahí me vi. Ahí hay razón para acudir a la consulta ciudadana. Las comisiones de la verdad tienen en América Latina su mejor momento en la segunda mitad del siglo XX, después de dictaduras y guerras civiles que dieron manos libres a los gorilas, con perdón, para esos fenomenales primates herbívoros. El Salvador, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Perú, Bolivia o Colombia estructuraron comisiones para revisar el pasado y buscar la reconciliación después de décadas de tortura, desapariciones y asesinatos de opositores desde el Estado. Para algunos, sin embargo, el juicio modelo o el inicio de estos modelos fueron los juicios de Nuremberg, que condenaron a los líderes del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy simplificando las cosas, pero entonces las naciones querían enjuiciar a los que tomaron decisiones o facilitaron el nazismo con Hitler. Y también dejaron constancia de lo que había acontecido, aunque muchos, los simpatizantes del nazismo, por ejemplo, no pagaran por ello. Dejar un juicio en la historia de aquellas barbaries con la clara intención de que si bien el daño no sería reparado con 2 o con 100 condenados a la horca, sí se trabajaría, no sin dolor, en la no repetición. Allí es donde el mensaje del Ejército Zapatista de hace 2 semanas cobra mayor sentido. Decía lo siguiente: hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas. Hay que convertir la consulta en una consulta extemporánea. Esto con el fin de que así arranque, independientemente de los de arriba, una movilización por una comisión por la verdad y la justicia para las víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia. Luego, en voz del subcomandante Moisés, agrega: quienes allá arriba en los partidos de oposición se resisten a la consulta, no solo temen lo que de ella se diga, también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor. Y un párrafo más: el dolor no debe ser negocio electoral, y mucho menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes
son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes solo se dedicaron a acumular paga y cinismo. Ahí termina la cita del subcomandante Moisés. Algunos han calificado las comisiones de la verdad que refiere Saldívar como un espectáculo político. Y tienen razón. Y yo, al menos, lo deseo. Como Ernesto Zedillo no juzgó penalmente a Carlos Salinas, como Vicente Fox no lo hizo con Zedillo, o Felipe Calderón con Fox, o Enrique Peña Nieto con Calderón, a lo único a lo que podemos aspirar es a que se exhiban pruebas de lo que pudieron ser juicios justos que, por desgracia, no hubo en su momento. Entonces quiero que al menos se exhiban testimonios y que comparezcan testigos del daño que hicieron estos señores y que en un juicio popular se les condene por corrupción, por saqueo, por desapariciones, por asesinato, por la guerra atroz o por la entrega de la nación a intereses extranjeros, aunque no existan consecuencias legales porque muchos de estos delitos ya prescribieron. Como lo hicieron los juicios de Nuremberg, que sea vergonzoso para ellos y para sus colaboradores el haber sido parte de ese período ominoso de la historia. Que quede ahí, escrito en la historia, que hubo víctimas y que las víctimas o los hijos y nietos de las víctimas tengan la oportunidad, al menos, de hablar. Que hablen las familias de los desaparecidos, que hablen los líderes de las comunidades empobrecidas por malas decisiones políticas, que los defensores de derechos humanos expongan qué hemos vivido y que especialistas en distintas materias, como en desincorporaciones o en venta de activos de un Estado, cuenten cómo se dieron las privatizaciones, cómo se entregaron bienes y empresas nacionales a los más ricos y cómo fueron los rescates económicos de las élites. Quiero que se diga al menos cómo se abandonó a los que menos tienen y que todo eso suceda en juicios populares, con las fotos enormes de los acusados, con bandas en los ojos por el debido proceso, da igual, y que se revisen los números, las fechas, las decisiones, los testimonios, todo, con el fin de llegar a conclusiones o veredictos. Sí, quiero ver esas comisiones de la verdad organizadas por representantes de los poderes de la Unión y quiero pararme afuera de la sede a gritar, a hacer bulla, a expresar mi repudio y a marchar de alegría cuando vengan los veredictos, si es que vienen. Sí, será todo un espectáculo político y cuando el Poder Judicial decida, quizás después de 2 años de juicio, que no hay materia para iniciar juicios penales, gritar otra vez, hacer bulla, expresar mi repudio y marchar de alegría porque alegría tendré cuando las bandas en los ojos caigan y veamos otra vez esos mismos rostros tan reconocibles y tan repudiados por mayorías que nunca han probado el dulce de la justicia. Votaré, claro, y mi voto es sí. Aunque la pregunta de la Corte se entienda un carajo y aunque sirva de un carajo las sentencias que ahí emanen. Que nadie se salve, aunque sea simbólico, aunque sea nada más un raspón. Mi voto es sí. Muchas gracias.